Ya, vamos a comenzar entonces. Hola, me presento, mi nombre es Natalia y voy a ser su profesora de ciencias en este periodo. Vamos a hablar entonces de las características del agua de nuestro planeta en esta clase. Pero antes de comenzar con la clase, hay que partir por entender de qué se va a tratar la unidad. ¿Sí? La primera unidad consiste en abordar lo que es el agua y el océano, sus conocimientos, su flora, su fauna, su comportamiento, cómo se distribuye, todo eso vamos a hablar, ¿sí? La clase va a partir, la primera clase va a consistir en lo que es el agua dulce y el agua salada. La segunda clase vamos a hablar sobre cuáles son las principales reservas de agua dulce y agua salada. La tercera clase vamos a hablar sobre las corrientes marinas, ¿sí? Que están navegando, cruzándose, presentándose en nuestros océanos cercanos, ¿sí? El océano Pacífico, etc. Luego vamos a mencionar cuál es la flora y la fauna que habita en ese hábitat marino. Y vamos a terminar entonces con algo súper importante que tenemos que conocer y entender. La contaminación acuática o la contaminación marina o la contaminación de las aguas de nuestro planeta. Súper importante saber qué está pasando con la agua del planeta, de la Tierra, y ver la manera de detenerlo. Sí, es muy importante porque el agua no es un recurso tan renovable. No es un recurso renovable. Sí, entonces, vamos a partir. ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a partir. Antes de comenzar con la clase, tenemos que entender cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Observen las imágenes que hay acá. Tenemos una ventana, tenemos una ampolleta, tenemos una botella con agua, como la que tengo yo acá. Tenemos un cuaderno que está en blanco o está rayado. Está rayado, está con apuntes. Y tenemos un computador. Estas imágenes, ¿qué querrán decirnos? Muy bien, quiere decir la forma en la que vamos a trabajar y en lo que nos tenemos que fijar antes de comenzar. Primero, es importante tener un espacio de trabajo que esté ventilado, es decir, que tenga una ventana que se pueda abrir, ¿sí? No necesariamente de par en par, porque nos puede dar frío, pero sí que tenga una apertura suficiente como para que entre y salga aire, ¿sí? Para que haya un flujo de aire. Esto nos permite y nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, al igual que el agua. Por eso es importante tener una botella con agua. Ahora, ¿por qué una botella y no un vaso? Muy bien. El vaso se puede derramar y nos puede arruinar todos nuestros apuntes. Entonces, por eso es importante tener una botella que tenga una tapa, ¿sí? Cosa que si se da vuelta no se derrame ninguna gota de agua, ¿sí? Un cuaderno para tomar apuntes. De repente puedo mencionar algo que no está escrito en la presentación, pero puede ser importante. Para eso son los apuntes. Si lo quiere hacer con lápices de colores, sería ideal, ¿sí? Más adelante les voy a enseñar a hacer un mental mind o mapa mental. Les voy a explicar cómo funciona y para eso sí vamos a necesitar muchos colores, ¿sí? Lo importante es siempre tener un cuaderno donde puedan tomar apuntes, donde puedan dibujar también. De repente los dibujos facilitan un poco la comprensión. Que tenga una buena iluminación. Tener un espacio de trabajo que tenga una buena iluminación, que no sea tan directa la luz a la cara, sino que podamos trabajar sin tener que forzar nuestra vista, ¿sí? Y, por supuesto, lo más importante, tener un escritorio o un espacio de trabajo limpio, ordenado, espacioso, sin elementos que nos distraigan, que como, ay, me acuerdo que el otro día me falta, no sé, sacarle punta al lápiz, no sé. Si usted no tiene un escritorio en su habitación, por ejemplo, no importa, no pasa nada, puede ir al comedor, conversar con su familia y decirle, voy a trabajar, por favor, no hagan ruido, ¿sí? La idea es que puedas trabajar en un espacio concentrado y que no destines más de los 45 minutos que pueda durar este video.
Ahora, otra cosa súper importante. Para esto necesitamos desarrollar los valores del aprendiz. ¿Qué son los valores del aprendiz? Los valores del aprendiz son aspectos personales, que la idea es que tú puedas ir fortaleciendo. Por ejemplo, la perseverancia y la constancia. La constancia es algo que tú haces todos los días, ¿sí? Que se transforma en un hábito. La perseverancia es no rendirse. Por muy difícil que algo sea, volver a intentarlo. Si no te funciona, busca otra forma de llegar a lograr el objetivo, ¿sí? Hay distintos caminos para llegar a un mismo resultado, ¿sí? La responsabilidad. Tienes que ser muy responsable contigo, establecer tus horarios de trabajo, cumplir con esos horarios de trabajo, lo que te propongas hacerlo, ¿sí? Porque esto es solamente para ti. Y otra cosa muy importante, sobre todo en las ciencias, tener un pensamiento divergente, ¿sí? Para poder aprender necesitamos tener la cabeza bien abierta, la mente bien abierta, para poder cuestionarnos, para poder establecer dudas, para poder elaborar soluciones que quizás no están en nuestras narices, pero pueden aparecer. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Yo me puedo preguntar, ¿por qué el agua es transparente? ¿Por qué el agua no es azul, por ejemplo? ¿Por qué el agua no es, no sé, celeste? Si la doy vuelta, ¿por qué cuando doy vuelta la botella aparecen burbujas? Se genera un remolino, ¿sí? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Eso es un pensamiento divergente, cuestionarse todo. Llegar idealmente a posible respuesta y si no elaborar hipótesis. Entonces, teniendo todo esto listo, vamos a comenzar. El objetivo de la clase de hoy entonces es comprender y comparar los conceptos y más que nada las características, ¿sí? Del agua dulce y el agua salada. Entonces, pensemos, ¿dónde podemos encontrar agua salada? En la cocina, sí, podemos encontrar agua salada si le echamos sal al agua, pero en nuestro planeta, ¿dónde podemos encontrar agua salada? En nuestro planeta, ¿dónde podemos encontrar agua dulce? ¿Cómo será el agua de la botella? Cuando usted va a la cocina y llena su botellita con agua, independientemente si la saca de un bidón o de la llave, ¿esta agua es dulce o es salada? Se acerca más a lo dulce, ¿sí? Entonces, vamos a comprender ahora en qué consiste. Antes de cualquier cosa hay que entender qué es lo que vamos a hacer hoy en la clase. Yo le digo menú, ¿sí? Como si estuviéramos en un restaurante y fuéramos a servirnos el menú, el plato de entrada, el plato de fondo, el postre. Entonces, el plato de entrada va a ser la fosa oceánica de Atacama. Esto es un dato curiosísimo de nuestro país, es una investigación científica muy reciente y es importante que usted pueda conocerla, ¿sí? Para quizás levantar un poco más de curiosidad. Luego vamos a hablar de cómo se manifiesta el agua dulce y salada en nuestro planeta Tierra. Y finalmente vamos a ver la distribución y la composición del agua en la Tierra, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cada cuántos años se renueva, cosas así. Entonces, vamos a partir con el dato curioso. Si usted no lo recuerda, si usted no lo recuerda, no importa. Les voy a hacer un pequeño recordatorio. Bajo nuestra corteza terrestre, ¿sí? Tenemos la geosfera, el núcleo, el manto, la corteza. Tenemos las placas tectónicas. ¿Por qué Chile es un país tan sísmico? Exacto, por las placas, por el movimiento de las placas. Hay tres tipos de movimiento. El movimiento divergente, que es cuando las placas se separan. El movimiento convergente, que es cuando se unen, ¿sí? Y al unirse generan como esta superposición una delante de la otra. Y el movimiento, ¿cómo se llamaba? A mí también se me olvidan algunas cosas. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el tercer movimiento de las placas? Movimiento transitorio. ¿Sí? Bueno, las placas tienen tres tipos de movimientos: divergente, convergente, transitorio.
Y este movimiento genera cambios en nuestro planeta, ¿sí? Cambios físicos o cambios físicos permanentes o cambios físicos momentáneos, ¿sí? Entre medio de estas dos placas, justo en la unión, en la región de Antofagasta, en las costas del desierto de Atacama, se encontró una fosa oceánica, es decir, un hundimiento sobre lo que es la corteza terrestre. Miren, como vemos aquí en la imagen, tenemos cordillera, depresión intermedia, la cordillera de la costa, después tenemos el océano, ¿sí? Bajo el océano, que ya es un hundimiento, hay otro hundimiento, ¿sí? Y este otro hundimiento se llama fosa oceánica. Esta fosa oceánica no recibe luz. Es tan profundo que no alcanza a recibir la luz del sol, mucho menos la luz de la luna. Y la profundidad de la fosa oceánica es muy similar a la del monte Everest. A la del monte Everest. El monte Everest tiene una altura de 8.848 metros. La profundidad de la fosa es de 8.081 metros. Imagínense la diferencia entre la profundidad, ¿sí?, de la fosa oceánica de Atacama y la altura del monte Everest son 767 metros. Muy poquito, ¿sí? Esta fosa oceánica fue descubierta por científicos chilenos, por la institución oceánica que investiga todo el comportamiento marino, y científicos que colaboraron, Mario Amuy, por ejemplo, es uno de ellos. Y bueno, determinaron que la longitud, ¿sí?, el largo de la fosa es de 5.900 metros y su profundidad es de 8.081. Pero, ¿cómo descubrieron esto? Lanzaron un robot. Lo llamaron como un auto tipo robot, o un robot tipo auto, y la denominaron Audacia. La denominaron Audacia claramente por el trabajo que este robot, o este instrumento tecnológico, iba a hacer, que era encontrar características de este medio marino. Dentro de estas características encontraron los siguientes animales, o las siguientes especies. Estos organismos son muy pequeñitos, sobre todo el primero, que es un anfípodo tipo crustáceo. Los anfípodos son los conocidas pulgas de mar. ¿Alguna vez han ido a la playa y han mirado la orilla como del mar, y se ven como puntitos o agujeros muy pequeñitos, como que van así navegando? O sea, perdón, como escarbando. Ya, esos son pulguitas de mar. Pero esas pulguitas de mar son grandes igual, como que las podemos distinguir. Este anfípodo que aparece aquí es muy pequeño, es casi como del tamaño de la separación de dos dedos. Miren, junten dos dedos y vean su tamaño. Es muy pequeño, ¿sí? Y la segunda especie que aparece abajo es un mictófido. Un mictófido es tan conocido como... ¡Tararán! Es como lo que tengo aquí, miren. Tengo mi celular y yo le encendí algo. ¿Qué le encendí? La linterna del celular. Entonces, este pez, así pequeñito, se le denomina pez linterna, ¿sí? Tiene la capacidad de generar, como reflejar un poco la escasa luz que le llega, ¿sí? Lo importante de estas especies, lo importante es que dentro de esta investigación encontraron especies marinas, organismos, seres vivos, que han sido capaces de tolerar la escasa luminosidad de la profundidad del océano, la presión del agua y de la atmósfera que hay dentro de la fosa, y la temperatura. ¿Cómo será la temperatura que hay abajo? ¿Será tibia? ¿Será muy fría? ¿Cómo creen ustedes que será? Voy a dejar la pregunta abierta, no voy a dar la respuesta. Me gustaría que lo investigaran. Entonces, con este dato curioso chileno, vamos a partir con la clase. Nuestro planeta, tenemos la geosfera, como les comenté, está compuesto, claro, de corteza terrestre, minerales, roca, lava, etc. Pero también esto está envuelto de algo que se llama hidrosfera.
que es una capa que cubre a toda la superficie terrestre, ¿sí? Del 100%, de la hidrosfera, solo un 3%, nada, es agua dulce. Y el resto es agua salada. O sea, todo lo que está en azul acá, tenemos los océanos, el mar y los océanos. Ya les voy a explicar la diferencia. Y lo que está en blanco, que es, bueno, aquí yo lo hice más grande, pero en realidad es mucho menos que esto. Lo hice más grande para que se pudiese entender. Es agua dulce. Imagínense, los seres humanos y la mayoría de los seres vivos sobrevivimos con agua dulce. O sea, el agua que tomamos es agua dulce. Por eso es tan importante entender esto. Para todos los seres vivos, no solo los seres humanos, también los animales que toman agua. Imagínense cuántos animales o cuántos tipos de especies hay alrededor de los lagos y los ríos. Entendemos que los peces están adaptados para el medio salado, pero ¿y los animales que están adaptados al medio dulce? O sea, al medio acuático dulce, ¿sí? Entonces, no olviden este dato. 97% del agua de la hidrosfera es salada y solo un 3% es agua dulce. Entonces, acá yo les presento el porcentaje de agua salada, es decir, casi todo nuestro planeta está compuesto de agua salada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta el agua dulce? En la imagen que aparece acá tenemos glaciares. El agua dulce la podremos encontrar en glaciares, en la atmósfera, así en el aire, en la biosfera, que es los árboles, nosotros, los animales, etcétera, como lo que está sobre la corteza terrestre, los mares y los océanos, los lagos y los ríos, que no son lo mismo, y las aguas subterráneas. Vamos a entender esto. Lo importante de esta imagen es la información que nos aparece acá. La flecha roja, el último aspecto, que es para mí lo más importante, es la tasa de renovación en años. Es decir, cada cuánto años se va renovando, o cada cuánto año, por ejemplo, hay de nuevo una... ¿cómo decirlo? Cada cuánto año podemos como incorporar de nuevo este tipo de agua dulce a nuestro planeta, o cada cuántos años vuelve, por ejemplo, en los glaciares. ¿Cada cuántos años se forman glaciares? Cada 15.000 años. O sea, ni siquiera desde la edad de su abuelita a la edad de su nieto alcanza a renovarse un glaciar. ¿Cada cuánto año se renuevan los océanos? Cada 3.100 años. Imagínense, o sea, no alcanzamos a vivir ni 3 vidas para que estas aguas, que son agua dulce, se renueven. ¿Sí? Y es muy bajito el volumen, es casi en milésimas, centésimas. ¿Sí? Bueno, entendemos que el mayor porcentaje de agua es agua salada, mar y océano. Pero vamos a hablar también del agua dulce. Entonces, ¿cómo se distribuye? Bueno, en el mapa, el esquema anterior vimos, tenemos el agua de los glaciares o los casquetes polares, la nieve principalmente. Tenemos el agua de los lagos y los ríos. Tenemos el agua de las napas subterráneas. Tenemos el agua de la atmósfera, que principalmente la lluvia. Tenemos el agua de la biosfera, que es el agua que se liberan de los seres vivos. Ya voy a detallar todo esto, así que tranquilos, tranquilas. Y finalmente el agua de los mares y los océanos. Entonces, estos son los 6 tipos de agua que existen. 5 de ellas son dulces, una de ellas es salada. Características del agua dulce. Vamos a partir por el agua de los glaciares y la cordillera. Entendimos que se renueva cada muy
muy periodos largos de años. ¿Sí? Esta agua se ubica principalmente en las montañas, en las alturas, en lugares geográficos donde la luz, el calor es muy escaso o es en menor intensidad. Y el planeta tiene dos focos súper importantes. ¿Sí? Estos focos, como de agua dulce o agua en glaciar, se los denominan casquetes polares. Los casquetes polares son capas grandes de hielo que se encuentran principalmente en la Antártica y en la Antártida. ¿Sí? Son los polos de nieve que tiene nuestro planeta. El agua de los ríos y los lagos. Bueno, los lagos son extensiones grandes de agua rodeado por tierra y se producen por el deshielo de los glaciares, las nieves, etc. Se alimentan también de las precipitaciones, es decir, la lluvia, y también se producen a veces por el estancamiento de agua, ¿sí? De repente puede derramarse agua en primavera, por ejemplo, del deshielo de, no sé, nuestra cordillera, por ejemplo, y llega a un punto donde es cerrado, ¿sí? Es un punto cerrado rodeado de tierra. Entonces, esta tierra genera como una pared y es así como se produce un lago. Por ejemplo, el lago Rapel. Y, bueno, en Chile hay muchos lagos. Los voy a mencionar 3, son muchos. Tenemos el lago Rapel, como mencioné, ubicado en la 6ª región. Tenemos el lago Calafquén, ubicado al sur, en Villarrica. Tenemos el lago de Todos los Santos, que se encuentra en la 10ª región, a aproximadamente 76 metros de Puerto Varas. Vamos a encontrar principalmente lagos de la zona centro-sur. ¿Sí? En el norte es difícil que podamos encontrar. En el norte encontramos más ríos. ¿Sí? Entonces, y ahora voy a hablar de los ríos. Los ríos son cuerpos de agua en movimiento, ¿sí? No están estancados, sino que es agua que fluye. Tiene un flujo, tiene un movimiento, tiene una dirección. Se producen también por el desnivel, ¿sí? Por los cambios de altura y al generar esto es por eso que fluye. Por eso es agua como en movimiento. Y está lleno de ríos Chile. Tenemos el río Biobío, ubicado en la región de Biobío. Tenemos el río Mapocho, famoso río Mapocho, ubicado en la comuna, ubicado en la región metropolitana. Tenemos el río Loa, ubicado en Antofagasta. Es uno de los ríos más importantes en Chile. ¿Por qué? Más que importante, es uno de los más conocidos. ¿Por qué será el más conocido? Muy bien, porque es el más largo en nuestro país. Tenemos el río Elqui, ubicado en la comuna de Coquimbo, reconocido por el Valle del Elqui, ¿sí? Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir al Valle del Elqui, puede ir como a una parada que hay y se ve cómo el río baja a partir de una represa. Es muy bonito, de verdad que se los recomiendo. Tenemos el río Aconcagua, ubicado en la región de Valparaíso. Tenemos el río Bueno, ubicado en la región de los lagos. Chile está lleno de ríos, lleno de lagos, lugares maravillosos por descubrir. Si usted tiene la oportunidad de viajar, por favor, vaya, conozca, identifique cómo es la temperatura, cómo es el borde del río, cómo es el borde del lago, qué especies habitan ahí, cómo es su flora, su fauna. De verdad que eso es otra forma de descubrir la ciencia y también nuestro país. ¿Sí? Muy importante. Luego, como agua dulce, tenemos las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas se producen fundamentalmente por el agua continental, es decir, por el agua del continente, por alguna filtración que hay como en la superficie y gracias a la porosidad y la permeabilidad, que son como características del agua y de la tierra. Lo importante de esto es que genera una pequeña reserva, ¿sí? en la tierra, tanto para la corteza terrestre como los seres vivos que están apegados a ella, seres vivos como especies silvestres, ¿sí? Plantas, etc. Ahora, agua salada, entendemos que océanos, mares y océanos.
El agua salada, recuerden, es el mayor porcentaje de agua que hay en Chile. O sea, perdón, el mayor porcentaje de agua que hay en el mundo. Sí, agua salada, 97%. Y representan la mayor reserva natural de agua. Hay estudios que demuestran, bueno, y como industrias que sacan como agua del océano, la llevan a una industria, la procesan, la limpian y la transforman en agua dulce, ¿sí? Pero principalmente el agua salada es la mayor cantidad de masa líquida y reserva natural que está en nuestro mundo y separan grandes extensiones de tierra, es decir, los mares y los océanos separan, principalmente los océanos, separan a los continentes, ¿sí? Esa es como la mayor característica, y bueno, que son saladas. Vamos a denominar mar a todo aquello que está cercano a las costas. Y el océano es lo que está lejano a las costas, ¿sí? Grandes extensiones de masa de agua, pero lejano a los continentes, ¿sí? Y el mar es algo que está cercano a la costa. Y nos queda en dos: el agua de la atmósfera y el agua de la biosfera. El agua de la atmósfera es principalmente las lluvias. Las lluvias son las nubes, la lluvia. Recuerden que las nubes también es agua. Agua en estado gaseoso, muy bien. Y el agua de la biosfera representa al 1% del agua dulce. Y está principalmente en los seres vivos, en las plantas. Si se fijan, en las mañanas de repente hay un rocío. ¿Por qué se produce ese rocío? Ese rocío que hay como en el pasto, ¿será agua atmosférica o será agua de la biosfera? ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a dejar la duda ahí porque me gusta que piensen, que se cuestionen, que busquen información. Así que pueden anotarlo esas preguntas que yo voy haciendo para después que las puedan investigar. Entonces, fundamental de esta clase. El agua se manifiesta de dos formas en nuestro planeta: agua dulce y agua salada. ¿Cuánto porcentaje de agua dulce? 3%. Muy bien. ¿Cuánto porcentaje de agua salada? 97%. Muy bien. El agua dulce se representa en menor cantidad, ¿sí? Y tiene una baja cantidad de sales en su contenido. Y el agua salada tiene una alta cantidad de sales en su contenido, ¿sí? Por eso es que se denomina dulce y salada. Sus principales fuentes de agua, del agua dulce, las principales fuentes de agua dulce se encuentran en aguas subterráneas, en los ríos, en los lagos, en la biosfera y en la atmósfera. Mientras que el agua salada, su principal fuente es océanos y mares, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el agua en la Tierra? Lo acabo de mencionar. Aguas dulces, aguas subterráneas, nubes y vapor de agua, ríos, lagos, precipitaciones, glaciares. Glaciares, súper importante los glaciares, porque la próxima clase vamos a hablar de ellos. De verdad es súper importante. Me gustaría que averiguasen por qué son tan importantes. Y así van a estar más preparados para la siguiente clase. Y agua salada, los mares y los océanos. ¿Sí? También los mares y los océanos son súper importantes para el planeta. Vamos a ver más adelante también por qué. Entonces, hablando de esto como de agua dulce y agua salada, vamos a ver. El agua salada tiene una mayor cantidad de minerales, y como al tener mayor cantidad de minerales, tiene una mayor salinidad, ¿sí? Le vamos a llamar salinidad al concepto de como el sabor, ¿sí? Como la cantidad de sal, mientras que el agua dulce tiene una menor cantidad de salinidad. El estado físico en los cuales podemos encontrar al agua salada es mayoritariamente líquido, mientras que el agua dulce la podemos encontrar en estado sólido, en los glaciares, en estado gaseoso, con las nubes, y en estado líquido en los ríos, en los lagos, las precipitaciones, etc. Y vamos a ver ahora la abundancia. El agua salada
presenta una mayor cantidad de abundancia. Recuerden, es la mayor cantidad de agua que compone la hidrosfera. Y el agua dulce representa una muy pequeñita parte de nuestro planeta. Entonces, hemos concluido con la clase de hoy. Es importante entender dónde estamos y a dónde vamos. La clase de hoy hablamos sobre las características del agua dulce y el agua salada. Principalmente cómo se representa en nuestro planeta, en nuestro país, y qué elementos la componen. Sí, principalmente mayor cantidad de minerales, menor cantidad de minerales, etc. La próxima clase vamos a hablar sobre las principales reservas de agua dulce, ¿sí?, en nuestro país y en el mundo. ¿Sí? Ya pueden inducir un poco cuáles son esos tipos de principales reservas. Yo algo les dije muy minuciosamente. Y eso es lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.